Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bien, en este sexto vídeo sobre qué es el sufismo, eh, dijimos anteriormente que nos íbamos a ceñir a presentar todo lo que son los grandes sufis de esos 2 siglos, que son probablemente los que más figuras conocidas hayan dado al sufismo musulmán. Con esto no quiero decir que vaya a hacer historia, sino que utilizando el ejemplo de la vida de cada uno de estas figuras del sufismo, podemos ayudar a comprender lo que es el sufismo en realidad y las diferentes facetas en las cuales se puede presentar según las circunstancias del tiempo, de la geografía, como dijimos, siempre manteniendo su principio vital, que es el Corán y la Sunna, y la purificación del alma a través de erradicar de ella los vicios grandes y pequeños, y también de practicar la invocación a Allah por cualquiera de los nombres que le invoquéis. Él está. Y el caminar hacia él a través del istighfar, pedir perdón a Allah, el tauba, que es el arrepentimiento sincero de los pecados y de las faltas y de los vicios grandes y pequeños, no solamente prohibidos sino incluso consentidos, siempre que nos separen de la verdadera voluntad de Allah para con cada uno de nosotros. Y asimismo, pues Salat al-Nabi, que es un contacto real con Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, y porque él es la puerta de Allah, el que nos puede abrir la puerta de nuestro único Dios, nuestro único objeto de adoración. Bien, probablemente de todo este elenco de maestros sufis que vamos a nombrar, el primero de ellos cronológicamente fue Bayazid Bastami. Bueno, yo creo que cada uno, vosotros conocéis esa anécdota de Abu Yazid Bastami, en el cual pues toda una iglesia se convirtió gracias a que él contestó a las preguntas de un sacerdote o de un ministro de la fe cristiano. Y entre otras cosas, pues digamos, estas son algunas de las anécdotas y de las karamas que pueden presentar esta gente de Allah. Hablando de las karamas, es decir, de estos pequeños milagros, prodigios que rodean a esta gente, porque es cierto que toda ella está rodeada de prodigios, podemos decir que estas manifestaciones, estas rupturas con el orden natural de las cosas, como es lo que se puede llamar milagro o karama, no es algo en sí esencial en el mundo del sufismo, no es algo que se busque, es todo lo contrario, algo de lo cual hay que huir, porque esto puede ser un objeto de distracción para la persona que quiere acercarse solamente a Allah. Por eso muchos maestros dicen que la karama es desechable, es decir, algunos lo comparan a las menstruaciones de las señoras, como diciendo que eso es una cosa que no tiene ninguna importancia, que es totalmente desechable. ¿Por qué? Pues porque ¿por qué se producen entonces si son desechables? Bueno, pues se producen porque Allah quiere mostrar al resto de la gente que esa persona es de su complacencia, pero para la persona misma, a esa persona misma no le es necesario que Allah le demuestre que es de su complacencia de esa manera, digamos, vulnerando el orden natural de las cosas, es decir, haciendo pequeños milagros. No tiene para él ninguna validad, es incluso para la persona que está cercana a Allah una prueba porque esa persona se puede distraer y pensar que es alguien, ¿no? Porque el alma siempre tiende a querer autoafirmarse, pensar que es alguien y no considerar que eso es gracias a Allah
y que para él no tiene ninguna validez ni es una muestra de que Allah le acepta o de que él le ame, ¿no? Es simplemente, pues como se ha dicho, es algo que rodea a esa persona porque Allah quiere mostrar al resto que esa persona es de su complacencia. Estas karamas, como que han ocurrido durante muchos tiempos, ahora evidentemente no se dan porque estamos en la época de la tecnología y porque la gente no cree absolutamente nada, sería un escándalo que se dieran, pero en los países islámicos sí se han dado, pues gente que se ha transportado por los aires, gente que ha andado sobre las aguas, no ha habido uno, sino varios, ¿no? Como Sidna Isa, pero no solamente esto digamos, se limitó a Sidna Isa, sino a otras gentes, de las que hay historias fidedignas de que han andado sobre las aguas, y os vuelvo a decir lo mismo, que esto no es una prueba para la persona en sí, no es una prueba de nada, sino una manifestación de la grandeza de Allah y de la complacencia que Allah tiene con esa persona cara al resto, para que esa persona sea respetada. Sin embargo, estas manifestaciones las pueden hacer también los magos. Acordaos de aquellas serpientes que reptaron delante del faraón, aquellos dos magos, eh, de aquella anécdota, y que luego esos magos se convirtieron por el episodio que todos conocemos. No vamos a entrar en eso ahora. Y digamos que este elenco de sufis que parte con Bayazid Bistami, que luego sigue pues seguramente a Abul Qasim al-Junayd, y luego sigue pues con algunos que fueron contemporáneos o prácticamente se solaparon en diversas etapas, como fueron los más conocidos, Abu Hamid Ghazali, pues Muhyiddin Ibn Arabi, Jalaluddin Rumi, Abu Madian, Al-Gauth de Cantillana, Abbas Mursi, que hace tiempos probablemente, bueno, pues son prácticamente, estamos hablando de 2 siglos prácticamente, pero probablemente Bayazid Bistami los anteceda a todos, pero prácticamente estamos hablando de 2 siglos y bueno, pues unos se solaparon con otros. Hemos nombrado a Abul Abbas al-Mursi, a Ahmad ibn Ataylah al-Iskandari, que escribió sobre el sacrificio, el abandono de sí mismo, etcétera, etcétera. Es una época en la que, como hemos dicho, los sufis se reunían en zawiyas, aparte de que se reunieran en mezquitas, dependiendo de quién fuera el emir de la ciudad y de quiénes fueran los sabios de la jurisprudencia, pero ya existía la figura de las zawiyas como puntos de reunión de los sufis. Abdul Qadir Jilani digamos, tuvo una de las más grandes, Ibn Arabi también. Ibn Arabi, cuando partió para Occidente, para Oriente, perdón, tal y como dice Fernando Mora en sus estudios sobre Ibn Arabi, yo lo recomiendo mucho a Fernando Mora, si alguien quiere estudiar a Ibn Arabi, creo que es una referencia. Y bueno, pues digamos que Ibn Arabi era una referencia en el mundo de la jurisprudencia, curiosamente en Oriente, mientras en Occidente, en Al-Ándalus, era una referencia de Tasawuf. Esto hay que conocerlo. Siempre la figura de Abu Hamid Ghazali, por ejemplo, pues es un exponente claro de lo que es la evolución de un sabio. Es decir, Abu Hamid Ghazali ha sido considerado por la gran mayoría de los sabios de, eh, de, del Islam, digamos, no solamente los sabios de jurisprudencia, el hadith y del Tasawuf, por todos los sabios del Islam, ha sido considerado como el Hujja al-Islam, que quiere decir la prueba del Islam. Es decir, Abu Hamid Ghazali es una prueba tanto en el mundo de la jurisprudencia como en el mundo del Tasawuf. ¿Por qué? Abu Hamid Ghazali sabemos que comenzó enseñando en la Universidad Islámica, y bueno, pues digamos que un poco ya cansado de siempre enseñar lo mismo sobre el Corán, sobre el Hadith, sobre la jurisprudencia, empezó a sentirse vacío pensando que necesitaba algo más. Gracias a su hermano, que practicaba el tasawuf, pues él decidió
hacer un viaje que duró 10 años eh, para aprender aquello que le faltaba por aprender y asimismo iluminar todo lo que antes había aprendido. Y así fue. Es decir, Abu Hamid Ghazali vino con el tasawuf para iluminar toda la ciencia que él había aprendido antes. Es un ejemplo, es decir, eh, yo necesito el tasawuf para iluminar la jurisprudencia, necesito el tasawuf para iluminar el, el, los hadices, para iluminar el tafsir del Corán, que tiene varios significados, unos más elevados que otros. Necesito de una ciencia, digamos, de orden más elevado. ¿eh? Como volvemos siempre, la demostración de que esta ciencia existe y es necesaria al episodio del encuentro sagrado entre Sidna Musa y Sidna al-Jadir en la confluencia de los dos mares, diremos que esa confluencia de los dos mares mencionada en el Corán tiene dos significados globales, es decir, y esto es importante porque estamos hablando de la jurisprudencia y estamos hablando del tasawuf al mismo tiempo y de estas figuras que dieron luz a ambas a la vez. Es decir, todos ellos eran figuras de la jurisprudencia y eran figuras de tasawuf, eran figuras de referencia en aquella época. Es del vínculo sagrado que existe entre todos los niveles de ciencia del Islam, Imán y Ihsan, son una referencia que ha de ser tenida en cuenta para estudiar las bases de lo que es y debe ser tanto la jurisprudencia como el tasawuf. Esta confluencia de los dos mares, seguiremos incidiendo sobre ello, aparte de que geográficamente, como dice en el Corán, Musa cuando va a partir a encontrar la figura del Jadir, pues dice, aunque tenga que andar meses, aunque tenga que tardar meses en llegar, ¿no?, a este lugar. Entonces, esta confluencia es física, es cierto, lo tenemos aquí. Yo estoy aquí ahora mismo en Tetuán, pues a 40 kilómetros, lo tenemos a 40 kilómetros de aquí, 43 kilómetros de Tetuán. Está en Ceuta, es un sitio físicamente visible. Es decir, cualquiera que haya pasado en barco, si se ha fijado bien, desde Algeciras a Ceuta, verá que hay un brazo de mar de 1 kilómetro de ancho en los que el Atlántico no se junta con el Mediterráneo. Esto todos los ceutíes lo ven y lo ven casi todos los días, ¿no?, casi todas las semanas, porque son gente, pues normalmente la gente de Ceuta pues pasa mucho a la península, ¿no?, y viceversa. Entonces, la confluencia de los dos mares físicamente está ahí, el encuentro está ahí. Hay gentes que han visto o hemos visto al Jadir en Ceuta, hay testimonios, ya los contaré un día, yo tengo uno de ellos, o dos, perdón, por otra persona que es muy conocida por mí y por mí mismo. Y entonces Ibn Arabi también dijo que la había encontrado en Algeciras, es decir, toda esta zona del estrecho, gente que la encontró en Meca también, porque se desplaza de esta manera. Pero la confluencia de los dos mares también significa la confluencia de las dos ciencias. Es decir, la ciencia as-sagira, ¿no?, que es la jurisprudencia, que es una gran ciencia y necesaria, y la ciencia al-kabir, que es el tasawuf, es decir, el ilm batin. Hoy mismo escribía en las redes sociales una frase del Corán que dice: no son sus ojos los que están ciegos, sino sus corazones que cierran sus pechos los que están ciegos. O sea, que es decir, que los corazones tienen ojos. Claro, los corazones de los que no están ciegos. Entonces estamos viendo y estamos demostrando que el Corán testimonia y testifica sobre estas dos ciencias, sobre estas dos vistas, la de los ojos, la jurisprudencia, y la del corazón, el tasawuf. Como no voy a hacer historia, ni quiero hacer historia, y ni es mi pretensión, sino simplemente quiero enseñar las bases
para que todo el mundo comprenda de qué estamos hablando cuando hablamos del tasawuf, pues tampoco voy a contar las anécdotas de la vida y tampoco voy a contar la vida de Ibn Arabi, de Abu Madian Gauth, de Ahmad ibn Ataylah al-Iskandari, Abu Abbas al-Mursi, Ghazali, Bayazid Bastami, Abul Qasim al-Junaid y algunos pues que ahora mismo no he nombrado. Bien, solamente decir que aquí en Marruecos, y no entiendo muy bien por qué, sinceramente, porque yo creo que el primer, podemos decir que el primer sufi que vino fue Idris I, que fue el rey, el primer rey que tuvo Marruecos, Marruecos o como se llamará antes, esta zona. Entonces, ¿por qué los marroquíes, y a mí me lo dijo un sabio marroquí también, que es Ceuti, me dijo que el sufismo en Marruecos está basado sobre Abul Qasim al-Junaid. Bueno, yo no entiendo muy bien por qué, no entiendo por qué ha de basarse sobre alguien en particular, porque los sufis cambian a medida que cambian los tiempos y las metodologías también, pero yo creo que ellos dicen eso porque Abul Qasim al-Junaid fue, junto con al-Ghazali, el que explicó el sufismo de un punto de vista legal con más destreza y más arte y más claridad. Entonces, probablemente Abul Qasim al-Junaid tenía esa intención de que la gente comprendiera el sufismo a través de la jurisprudencia y comprendiera que este sufismo sobrepasa e ilumina la jurisprudencia. Yo creo que lo hizo muy bien, acertó, y también Abu Hamid Ghazali. Probablemente Ibn Arabi se ocupó menos de ese aspecto, porque él se ocupó un poco más de hablar, por un lado, de jurisprudencia, pero por otro lado, de todo lo que son las revelaciones de la ciencia del interior, digamos de una manera más disgregada, lo uno de lo otro. Jalaluddin Rumi, por ejemplo, una persona que hay que tener muy en consideración porque su maestro Shams Tabriz, que eran gente que dicen que practicaban la vía del amor, o la gente dice que practicaba la vía del amor, y aquí la gente se equivoca porque la vía del amor es practicada por todos los sufis, por Abul Qasim al-Junaid, por Abu Hamid Ghazali, porque es que el tasawuf es la ciencia del amor, es la vía del amor. Entonces, si tú te explicas poéticamente como si no lo haces, es la vía del amor. Si tú estás haciendo un tratado de jurisprudencia y la estás iluminando a través del tasawuf, ese libro es tan del amor como hacer un libro de poemas sobre el amor, como hizo Fariduddin Umar ibn al-Farid, que dicen que es el sultán de los enamorados. Todas estas, sultán de los enamorados, las calificaciones que se le dan a cada uno de ellos, yo creo que sobran, porque sultanes de los enamorados eran todos, cada uno a su manera. Por ejemplo, Jalaluddin Rumi, por mucho que hablara del amor y de la paz, pero fue el que le brindó a Uthman, el formador del califato turco, e hijo de Ertugrul, otro guerrero, el que los formó en la guerra y les armó de hierro el brazo. Estamos hablando de alguien que habla del amor, pero cuando tiene que comportarse un ser sólido, un pilar de la sociedad, pues se muestra como lo hizo Jalaluddin Rumi en aquella época. Entonces estamos hablando de gente que se le dan, muchas veces se le dan falsos nombres, pero por algún aspecto que haya destacado, a que nosotros creamos que ha destacado de su de su periplo, ¿no? Fue una gran época porque se escribió mucho. ¿Y por qué se escribió tanto y antes no? Pues ya lo hemos explicado, porque al reagruparse los sufis en zawiyas, su ciencia no eclosionaba al exterior como lo hacía cuando estaban en las mezquitas. Entonces había que darla a conocer de otra manera, y de esta manera eran los libros. Mucha gente se autovincula a uno o a otro sufi de los antiguos porque es muy cómodo. Es decir, yo me vinculo a un maestro de antes, sigo su vía y sigo sus recomendaciones a través de los libros, pero es que esto no es así. Digamos que los libros que se escribieron en aquella época era para gente de la época, no para la gente posterior. Que lo único para lo único que nos puede valer de esos libros, lo único que nos pueden iluminar es sobre las bases teóricas de ese sufismo,
pero no sobre el comportamiento a tener en cada época, porque antes la gente pues combatía los caprichos de su nafs de una manera y ahora tiene que ser de otra, porque los tiempos son diferentes, porque las geografías son diferentes, porque todo ha cambiado, porque las capacidades que tiene el ser humano de ahora no son las que tenía antes, y entonces la persona que se quiere vincular a maestros antiguos diciendo que así va a llegar a algún sitio, sinceramente lo único que hace es ilusionarse a sí mismo de que va a llegar a algún lado, pero no dará un paso adelante. ¿eh? En este sentido, pues tanto mi maestro como yo, pues decimos una cosa que es que los libros son las cenizas del conocimiento. Claro, son las cenizas del conocimiento, es decir, cuando el conocimiento que de ilmo el batin, el conocimiento, la ciencia del interior, es de una grandeza tal que no se puede expresar en palabras, mucho menos en libros. Entonces, la persona que lea un libro no puede comprender lo que esa persona que está escribiendo está diciendo, porque esa persona lo ve y el que lee no. Yo creo que está bastante claro este asunto, ¿no? Es decir, la persona que escribe lo que está viendo y nosotros estamos leyendo y nos estamos admirando de que él está viendo una cosa que nosotros no vemos. Entonces, ¿cómo podemos seguir a una persona así? Si queremos seguir a alguien para que esa persona nos ayude a llegar a algún sitio, pues esa persona tiene que ser alguien vivo que interactúe con nosotros. Esto es bastante coherente lo que estoy diciendo y es que es verdad. O sea, no quiero engañar a nadie. A todo esto, a mí me parece muy bonito que alguien diga, oh, pues Rumi dijo esto, Umar ibn al-Farid dijo lo otro, Ibn Ataylah aconsejó esto, aconsejó lo otro, pero bueno, ¿y tú qué aconsejas? Es decir, tú estás aquí para aplaudir a aquella gente que Allah amó y que Allah ama porque ellos no están muertos, están junto a Allah, ¿eh? ¿Estás aquí para aplaudirles o estás por lo menos para intentar ser como ellos o para parecerte a ellos? Por si tenemos ya la sunna para parecernos a Rasul, mucho menos más fácil o mucho menos difícil será asemejarse a ellos que asemejarse al profeta que tiene todas las virtudes juntas. Entonces, no necesitamos a nadie que aplauda a personajes, por muy santos que sean y por muy sabios que hayan sido, sino gente que quiera trabajar en ese camino. Y si no se quiere trabajar en ese camino, por mucho que los admiremos y por mucho que los aplaudamos y por mucho que hablemos de ellos, no habremos adelantado absolutamente nada. Y con esto no quiero molestar a nadie, sino simplemente aclarar las cosas y decir, me parece muy bien, muy bonito, sí, sino, me parece muy bien que amemos a esa clase de gente, que Allah ama, ¿eh? Y esto es muy bueno para nosotros, pero eh, el que sea bueno para nosotros no quiere decir que nos ayude a andar hacia Allah. ¿eh? Esto nos dará una baraka y una recompensa, evidentemente, más que si no lo tuviéramos, pero no nos creamos que podemos ir más lejos con esta actitud y, y eso lo digo para animar a la gente para que no se quede ahí y vayan más adelante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.